Hola a todos, hoy vamos a ver 5 granjas muy útiles y muy sencillas para empezar un survival técnico. Vamos a ver una granja de hierro, una granja de aldeanos, una granja de oro, una granja de comida y una granja de madera, que son bastante simples e ideales para empezar un survival técnico, así que vamos a ello. Pues empezamos con la granja de hierro. El hierro es uno de los materiales con más usos de todo el juego, así que es una granja muy importante, especialmente al principio de la partida, porque lo puedes cambiar por esmeraldas. Y para hacerlo hacen falta estos materiales. Primero subimos 15 bloques y quitamos los 14 de abajo, dejando solamente el de arriba del todo. Después hacemos una plataforma de 5×5 y lo rodeamos por arriba con cristal. Después rompemos uno de cristal y colocamos 5 camas tal que así. Después colocamos 5 barriles, subimos todo el cristal un bloque, metemos 5 aldeanos, por ejemplo con vagonetas, y subimos otra vez uno de cristal. Ahora, en una de las esquinas rompemos un bloque y colocamos un cofre doble, que es donde va a ir a parar el hierro. Le conectamos 3 tolvas y lo rodeamos todo con 3 muros de altura. En la esquina donde está el cofre vamos a colocar 3 carteles y un cubo de lava, y en la esquina contraria un cubo de agua. Después, en alguna de las paredes de cristal colocamos un zombie con una etiqueta para que no desaparezca. Es importante romper un bloque de cristal para que el zombie pueda asustar a los aldeanos. Pues así queda la granja al final. Como veis, es una granja muy pequeñita y muy sencilla de hacer, se hace muy rápidamente. Entonces tenemos un zombie, este de aquí, que va a asustar a los aldeanos, que cada cierto tiempo van a intentar spawnear un golem. Entonces cuando spawnean un golem, el golem se quema en la lava y cuando muere su hierro acaba en este cofre. Produce más o menos unos 300 de hierro a la hora. Es importante destacar que para que esta granja de hierro produzca, los aldeanos tienen que haber dormido como mínimo una vez en esas camas. La segunda granja es una granja de aldeanos. Los aldeanos son un mob muy útil en Minecraft técnico, porque además de que se usan para varias granjas, te venden un montón de cosas. O sea, es increíble la cantidad de cosas que puedes obtener con aldeanos. Así que es una granja bastante útil, especialmente si la conectas a un trading hall. Y estos son los materiales que hacen falta. Empezamos colocando un bloque de agua, un compostador y arriba del compostador un bloque con 4 antorchas a los lados. Luego vamos a arar 4 bloques para cada lado y todo el área resultante. Además hacemos un muro de 2 de alto alrededor. Después plantamos zanahorias en toda la zona. Entonces, en uno de los lados, en el centro, rompemos 6 bloques y colocamos 3 trampillas en la parte de arriba. Picamos 6 bloques en el suelo y colocamos trampillas a ambos lados. Después colocamos 3 camas y lo volvemos a rodear todo con bloques. Picamos 2 bloques de profundidad debajo de las trampillas y hacemos un túnel hasta donde nos queramos llevar los aldeanos. Colocamos un bloque de agua debajo de las trampillas y por último colocamos 2 aldeanos en la zona de los cultivos. Y así es como queda la granja al final. Tenemos un par de aldeanos que cuando tengan la suficiente comida tendrán una cría, y la cría eventualmente se caerá por estas trampillas. Y aquí llegan todos los aldeanos, donde los puedes coger pues con un bote, con una minecart y llevártelos a donde quieras. La tercera granja es una granja de oro, así que hay que ir al Nether. Y es muy importante que para esta granja busquéis el bioma Nether Wastes, ¿vale? Que es el bioma que es así como sin árboles del Nether, así sin nada. Y en el F3 tiene que poner Biome Nether Wastes. Es muy importante porque si no la granja no funciona. Entonces hacen falta estos materiales. La cantidad de bloques de magma depende de la cantidad de plataformas que vayáis a hacer, ¿vale? En este caso yo he hecho 6 y serían 2 shulker boxes de magma block. Pero si hacéis menos, produce menos también, pero es más barata. Empezamos colocando 3 cofres conectados por tolvas y hacemos un 5×5 de tolvas. Desde la tolva del medio subimos 24 bloques hacia arriba y en la parte de arriba hacemos un 7×7 bloques de magma. Podemos quitar los bloques de apoyo. En cada lado sacamos 9 bloques y los unimos entre ellos formando un cuadrado más grande.
En la parte del centro colocamos trampillas y arriba del bloque de apoyo un huevo que también rodaremos con trampillas. Podéis hacer tantas plataformas como queráis, siempre que las hagáis con 2 bloques de separación entre una y otra. En la última plataforma hacéis filas de cristal separadas por 2 bloques para evitar el spawneo de ghast. Luego, desde el centro hacéis una torre hasta la altura máxima y en la altura máxima hacéis un área de 3×3 donde os quedaréis AFK. Para terminar, quitad 2 bloques de debajo de los huevos. Entonces nos quedamos AFK en la parte de arriba del mundo, fijaos que no puedo poner bloques. Y mientras estemos aquí se van a spawnear un montón de pigmans. Fijaos cómo caen por ahí. Que van a intentar ir a por los huevos pero se van a caer. Y cuando caen se mueren, dejan aquí todos sus ítems. Para que os hagáis una idea, produce aproximadamente 900 lingotes a la hora. La cuarta granja es una granja muy sencilla de comida, de zanahorias concretamente, que además si las juntáis con la granja de oro podéis obtener zanahorias de oro, que os recuerdo que es la mejor comida del juego. Empezamos poniendo un bloque de agua, un compostador y arriba un bloque con 4 antorchas. Después haremos 4 bloques para cada lado y hacemos un muro de 2 de alto. En el centro de uno de los lados rompemos un par de bloques y hacemos esta forma. Al lado rompemos 2 bloques y colocamos un cofre doble. Luego ponemos unas tolvas apuntando hacia ese cofre. Colocamos un rail, una vagoneta con tolva, quitamos el rail, encima colocamos una trampilla y repetimos un rail, la vagoneta con tolva y quitamos el rail. Al lado de la vagoneta colocamos una campana y dentro colocamos una cama y un barril. Ya solo falta colocar losas por arriba de los bloques, plantar las zanahorias y colocar un aldeano en los cultivos y otro en la cama. Y así es como funciona. Este aldeano recoge las zanahorias que se las va a intentar pasar a este otro aldeano, pero las vagonetas con tolva van a coger los ítems y los van a llevar a este cofre donde vas a poder recogerlas. Para terminar vamos a hacer una granja universal de madera que sirve para todos los árboles, para el abedul, el abeto, el roble, el cerezo, para todos los árboles sirve esta granja. Entonces, una granja de madera es muy útil porque sirve para literalmente todo. Hay muchísimos ítems que se hacen con madera, así que es una granja muy importante. Es una granja con orientación, así que hay que hacerla mirando hacia el norte. En el F3, en la cuarta línea, facing north. Hay que hacerla mirando hacia el norte, si no, no funciona. Estos son los materiales necesarios. Para empezar, mirando hacia el este colocamos 10 bloques y luego giramos y colocamos 11. Y así hasta completar el cuadrado. Después en cada esquina vamos a colocar un bloque y arriba un cubo de agua. Después quitamos el bloque. En los 2 bloques sin agua que nos quedan vamos a colocar 6 andamios. Y una vez arriba extendemos 3. Colocamos un par de bloques de obsidiana, un bloque de tierra y un bloque sólido de abajo. Picamos 3 de profundidad en los bloques sin agua y hacemos un túnel de 5 de largo. Picamos para arriba y colocamos 2 bloques sólidos para que no pase el agua. Subimos 3 bloques. Colocamos un bloque de soul sand en el suelo, 2 carteles y rellenamos con agua. Detrás del tubo colocamos una trampilla, al lado un bloque sólido, un andamio encima del bloque y 38 andamios encima de la trampilla. Arriba del todo colocamos 5 andamios, un observador, una lámpara y 2 bloques. Al lado de la lámpara colocamos una trampilla, un observador y otros 3 bloques. En el fondo colocamos un pistón mirando hacia la lámpara y conectamos todo con redstone. Colocamos una antorcha y una palanca encima de la lámpara, que activaremos para los árboles de jungla. Subimos 7 bloques con andamios y un bloque por debajo, hacemos una fila de 6 bloques y al final una T. Mirando el andamio colocaremos un observador, un bloque sólido y un pistón. Al lado del pistón colocamos un observador mirando hacia afuera y una TNT. Colocamos un pistón mirando hacia la TNT y 2 bloques a los lados. En el bloque que queda colocamos agua. Subimos 5 bloques, colocamos un slab y dentro del slab colocamos agua.
Colocamos un bloque sólido al lado del observador y conectamos con Redstone. Ahora, al activar la trampilla, veremos ver cómo cae una TNT. Para el almacén vamos a colocar 3 cofres dobles y los conectamos con tolvas. Encima de la última tolva colocamos una trampilla y a los lados 3 carteles. Después quitamos el bloque de enfrente para que corra el agua. Colocamos una cadena, una alfombra encima del agua y una placa de presión. Después colocamos 2 bloques a los lados de la placa de presión y uno encima. Encima de ese bloque un observador con redstone. Rompemos el bloque de debajo del observador y colocamos un soltador. Y para terminar con esta parte colocamos una palanca y un bloque por detrás. Para el reloj hacen falta 4 bloques sólidos, 3 repetidores a máximo de tick por el medio, un repetidor con 0 tick a la izquierda y un repetidor con 2 ticks a la derecha. Colocamos 2 de redstone en el fondo y uno en el medio. Al lado de la redstone colocaremos una palanca que será el on-off de la granja. Colocamos 2 antorchas de redstone y a la izquierda una palanca que activaremos para los árboles de jungla. Ahora, si activamos la granja, deberían de empezar a caer las TNTs que romperán los árboles. Entonces, la granja funciona tal que así. Activamos esta palanca para activar la granja y esta otra, ¿vale? Entonces nos ponemos en survival y con el sapling en la mano secundaria y el polvo de hueso en la mano principal hacemos clic derecho en el bloque de tierra y como veis crece el árbol, la TNT lo explota y luego plantamos otro. Entonces, la producción depende del tipo de árbol que uses, pero más o menos ronda los 7000 troncos a la hora. Y como veis, aquí se viene toda la madera. Recordad que para los árboles de jungla hay que activar esta palanca y la que está ahí arriba. Pues estas son las 5 granjas. Voy a dejar este mundo en la descripción por si le queréis echar un ojo pues, para curiosear o lo que sea. Entonces, espero que os haya gustado, que os haya servido para vuestros mundos. Os recuerdo que podéis ver el último episodio de Survival y nos vemos en la próxima. Adiós.